quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a pasar a otro tema y este tiene que ver con España. España, una economía muy poderosa, una economía muy competitiva, una economía que sufrió mucho en la crisis, tiene protagonistas de esa crisis. Tiene protagonistas que lamentablemente estuvieron gestionando entidades bancarias que posteriormente le costó un dinero enorme a el fisco su rescate. Una de esas instituciones la estuvo manejando Rodrigo Rato. ¿Quién es Rodrigo Rato? Rodrigo Rato es un economista, fue vicepresidente del gobierno español durante el gobierno de Aznar, final de los 90, inicio de la década del 2000. Estuvo también como ministro de Economía, es decir, él era ministro de Economía y segundo vicepresidente. Tuvo también como cargo, después que salió del poder, cuando pierden las elecciones, los miembros del Partido Popular, el Partido Popular pierde las elecciones y entonces Rato decide marcharse al Fondo Monetario Internacional y llega allí al Fondo Monetario Internacional, pero solamente está 3 años en el fondo. Está 3 años en el Fondo Monetario Internacional como director gerente. Director gerente significa la posición más alta de una persona en esa entidad, una entidad sumamente poderosa e importante a nivel internacional. Bien, Rodrigo Rato vuelve a España. Rodrigo Rato vuelve a España y continúa su carrera política. Hay que recordar que Rodrigo Rato es hijo de 2 familias de empresarios de Asturias sumamente rica y poderosa, y que desde inicio de los 80 ya estaba muy cercano al poder político del PP, específicamente de Manuel Fraga Iribarne, quien era su presidente histórico, posteriormente de su delfín, que fue José María Aznar, y con esa unidad, digamos, esas relaciones, pues pudo ir catapultándose e ir consiguiendo cada vez más y más cargos de importancia como los que yo les señalé. Cargos como el de ministro de Economía, cargos como el de vicepresidente del gobierno, luego presidente o director gerente del Fondo Monetario Internacional y llegado a España viene con la idea de hacer dinero. Hacer dinero y para eso entra utilizando sus influencias políticas, entra a manejar Caja Madrid. En España las cajas tienen características como las de las asociaciones de ahorros y préstamos. Originalmente estaban enfocadas en manejar los recursos que las personas guardaban para su pensión. Ahí estaba la caja de pensiones, muy famosa, lo que se conoce como la Caixa, en Cataluña, que es la más grande de toda España. Estaba la Caja Madrid, que era la segunda más grande, y después está, pues cada una de las grandes autonomías tenía varias cajas que las representaba. Estaba la Caja de Andalucía, estaba, bueno, una cantidad importante de cajas. Pues él llegó a manejar la Caja Madrid. Caja Madrid, al igual que las otras cajas, se fueron convirtiendo en bancos y ahí esta se convierte en Bankia. Y Rodrigo Rato maneja entonces ese banco, un banco que fue mal gestionado, un banco que no manejó adecuadamente sus niveles de riesgo, un banco que generó una cartera muy concentrada hacia lo que se conoce como la economía del ladrillo o la construcción, y esto obviamente que le hizo muy vulnerable al impacto de esa crisis financiera que se inició a nivel internacional a partir del año 2008. Ahí comenzó a deteriorarse su cartera y llega un punto en que ya hay que intervenir el banco, genera decenas de miles de millones de pérdidas, o sea, alrededor de 22.000 millones de euros de pérdidas, y obviamente obliga entonces al Tesoro español a tener que salvarlo. Ante esa situación tiene que dimitir y ahí sale en el año 2012 Rodrigo Rato, sale de la gestión de Bankia, pero ya queda manchado Rodrigo Rato y ya se ve claramente de que nunca será presidente de España.
porque él intentó ser presidente de España. En algún momento con Aznar se le dijo si él quería ser el presidente, el sucesor de Aznar. No lo quiso tomar en ese momento, dejó pasar a Rajoy y ahora Rajoy, después de haber perdido y finalmente presentándose la segunda oportunidad, gana las elecciones y ahí vemos que Rajoy es el presidente y Rodrigo Rato esta semana, y ahí viene la noticia de esta semana, fue detenido. Ya estaba manchado y fue detenido. ¿Por qué detienen a Rodrigo Rato? Lo detienen, se lo llevan a la comisaría, dura unas horas y luego bajo fianza sale de nuevo. ¿Por qué detienen a Rodrigo Rato, ese hombre tan poderoso en España, ese hombre que pudo haber sido presidente de España? ¿Por qué lo detienen a un hombre tan poderoso? Bueno, lo detienen en primer lugar porque la justicia funciona. La justicia y los fiscales hacen sus investigaciones, montan sus expedientes correctamente y los jueces saben actuar oportunamente y no importa quién es el que esté siendo imputado, pues toma la decisión. Pues bien, la administración tributaria realizó un descenso, una visita a su casa de Rodrigo Rato en Madrid. Llega y entra y comienza a revisar papeles y se lleva decenas de cajas, alrededor de 40 cajas se lleva de su residencia. E inmediatamente la autoridad tributaria decide que él lo acompañe, decide pues tomarlo preso. Se lo llevan a interrogar a Rodrigo Rato y lo acusan ¿de qué? Lo acusan de fraude lo están acusando de lavado de activos, en España le dicen blanqueo de capitales, lavado de activos, y de alzamiento de bienes. ¿Qué es alzamiento de bienes? Alzamiento de bienes es cuando se ocultan para proteger, ya sea del fisco o ya sea de un acreedor, proteger sus bienes. Eso es lo que se llama alzamiento de bienes. Y estos tres elementos, fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, es la acusación que hay contra Rodrigo Rato. Miren, en España el fraude contra el fisco es muy mal visto. Hay que recordar ya en la época de los socialistas cómo llevaron a la cárcel a una famosa artista. Una famosa artista española fue a la cárcel debido a problemas con el fisco. En los países desarrollados el fisco se respeta. El fisco se respeta y en este caso, fíjense cómo Rodrigo Rato cae por el colapso de Bankia, se le acusa de mal manejar ese banco, se le acusa de manejar mal lo que se conocen como las tarjetas black, que son unas tarjetas que ellos utilizaban, por ejemplo, se le acusa de haber gastado 45.000 euros de esa tarjeta, una tarjeta de crédito que la podía utilizar a cargo del banco y esa tarjeta ellos la utilizaron, por ejemplo, para fiestas, para bares, restaurantes, etc. Y Rodrigo Rato en ese momento lo que dijo que eso se le asignaba como gastos de representación. Pero ahí estaba manchado. Pero no era suficiente hasta ver lo que hay hoy día. Lo que hay hoy día es pues una acusación de fraude contra el fisco. Hay que recordar que en el año 2012 Rodrigo Rato se acogió a una amnistía tributaria, pero parece ser que la administración tributaria no tiene que ver con eso y lo llevó ayer detenido. Vamos a ver qué sucede con Rodrigo Rato, una de las personas más poderosas del Partido Popular y que ya pues con esta situación pues queda siendo pues disminuido considerablemente, incluso hasta el punto que ya ha abandonado el Partido Popular. Vámonos a la pausa.